Buenos días Colombia, buenas tardes Europa. Soy Estela Maragón, cineasta, en nombre del Memorarte Fest, primer Festival Digital de la Memoria, en apoyo a la Comisión de la Verdad y en reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano. Hoy tenemos la alegría y el honor de rendir homenaje al maestro Víctor Gaviria, poeta, escritor, director y guionista de cine y productor y todo, quien hoy nos honra con su presencia para conversar con nosotros sobre la memoria y la verdad en su obra cinematográfica. Igualmente damos la bienvenida a Diego Rojas, también realizador, investigador, docente, crítico, que ha aceptado participar como interlocutor con nosotros en este encuentro. Muy bienvenidos a todos. Tenemos que decir que la visión poética de Víctor Gaviria queda consignada en sus cortos, en sus mediometrajes y particularmente en sus 4 largometrajes, Rodrigo de La vendedora de rosas, Sumas y restas y La mujer del animal, filmadas en locaciones reales y con actores naturales, hecho que pone en evidencia, se podría decir, un influjo indirecto del neorrealismo italiano, pero sobre todo la sensibilidad particular del autor frente al mundo social que afronta. Es decir, la ciudad latinoamericana, de los hijos de los desplazados del universo campesino. Niños y adolescentes, sobre todo en sus 2 primeras obras, ya desarraigados de la tierra, en una ciudad que los margina y les condena no solo a la pobreza, sino a la exclusión, a la invisibilización y a la negación de la construcción de una identidad. Los marginados en la urbe deben entonces encontrar el sentido de sus existencias en medio de la desesperación por sobrevivir y ser reconocidos, al menos dolorosamente, como instrumentos de muerte y de vicio, cultura impuesta por las narcomafias particularmente, que ante el total abandono de la sociedad y del Estado instrumentan esta juventud y esta infancia hasta reducirlos casi a meros cuerpos de o para la muerte. La mirada de Gaviria propone en cierto sentido una lectura nueva de esta realidad, no desde la superioridad intelectual de un ilustrado, de un salvador o de un ideólogo, sino de un hombre que desciende al mundo de sus protagonistas y se mezcla con ellos con empatía y humildad y les escucha sus testimonios y descifra su lenguaje a través de la narración oral, y descifra su lenguaje y para reconstruir el universo, su universo de aspiraciones, valores, miedos, temores, terrores, leyes, ofreciendo así a los protagonistas un instrumento de expresión y de representación mediante el cual el autor y con él sus espectadores logran penetrar al interior del propio imaginario de los personajes para abrazar con ellos su esperanza de redención, no solo para ellos, sino también para la sociedad que los excluye. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a ustedes, a todos, para participar en este hermoso encuentro con un autor tan importante que nos ha marcado a todos los espectadores y los creadores en América Latina. Gracias, Víctor. No, muchas gracias, Estela. Gracias por estas palabras y estas películas que son muy pocas. Yo a veces también un poco me sacudo de un poco de vergüenza de pensar que llevo tanto tiempo y no he hecho sino 4 largometrajes. Voy a tratar de hacer un quinto, pero ha sido también muy difícil. Yo creo que también en parte estas películas son difíciles de construir porque se construyen a partir de la realidad, a partir de unas poblaciones, de unas personas que, digámoslo, se encuentran con el cine de una manera casual, inesperada,
y encontrar esas verdades de estas, Perdón, de estas, perdón. de estas comunidades, pues es complicado. Sí, como conectar, porque es necesaria la verdad para reconstruir un pacto social, para, para, una, para una paz auténtica, digamos, para una conciliación, para un perdón. ¿De dónde? ¿No? ¿Cómo vuelven a arrancar? No, la introducción y retomamos. No. Retomamos aquí en el momento. Sigan. Sí. Listo. Estela, sí, lo que tú dices, digámoslo, pues uno construye una película, digámoslo, como siempre se construyen los guiones y estos relatos, pues los relatos del cine que se construyen mucho a partir, digámoslo, de experiencias del realizador, de los guionistas y demás, pero de alguna manera la película está separada, digámoslo, de las verdades de las comunidades. Entonces acá, digámoslo, desde Rodrigo D., en la búsqueda de este actor natural, yo me encuentro, digámoslo, como una interacción del cine con las comunidades y con ciertas, son lo que yo llamo como universos, digámoslo. Universos en Rodrigo D. fue el universo de estos muchachos que eran pistolocos o que eran punqueros, metaleros y que estaban en la ciudad, pues como manifestando un desasosiego y también manifestando una angustia tremenda de un no futuro que se les manifestaba de todas maneras. En La Vendedora también todos estos niños, pues la idea de la calle, tú sabes que los niños de la calle son la materialización concreta, digámoslo, de unos niños sin familia y demás, pero el concepto que se mueve ahí es la calle, porque la verdad es que nuestra sociedad colombiana y nuestro país ha convivido, pues, ¿qué te digo? Ha atravesado, pues, décadas y momentos y sabiendo que la mitad del país, por decir algo, está en la calle, o sea, desinstitucionalizada, marginalizada, abandonada, digámoslo, a construir sus propios barrios. Es una comunidad, una población enorme, enorme, tanto en nuestras ciudades como en el campo, que están por fuera de cualquier institución, ¿cierto? Y están propiamente en la calle con unos valores distintos. De alguna manera no hacen parte del pacto social y están al otro lado del pacto social, ¿cierto? Y entonces, después estas películas han sido una manera de tratar de responder a lo que todos desde los años 70, finales y comienzos de los 80, pues tratamos de hacer la tarea de si el pueblo colombiano, si nuestra sociedad era una sociedad violenta de por sí, de qué era lo que producía el conflicto. Todas esas preguntas que uno se hacía desde la universidad, pues yo, digámoslo, sin darme cuenta a través de Rodrigo D. fundamentalmente y a través del diálogo con esos actores naturales, pues como que pude realmente preguntarme más allá de lo que yo podría imaginar o crear o intuir, voy a preguntarle, digámoslo, a estos muchachos de Rodrigo D. cuál era realmente su imaginario, su mentalidad, su vida, en dónde estaban, de dónde venían. Y la verdad es que como que fue un primer retrato de esos códigos o de esa forma, digámoslo, que tiene la exclusión, digamos, en la que viven muchísimos, una población inmensa de colombianos. Y a partir de ahí como que las películas han tratado de indagar en eso, ¿cierto? Yo creo que mis compañeros y, digámoslo, Diego, que ha estado también tan atento al cine colombiano, yo creo que ve que en esta, sobre todo el Rodrigo, ve como que empieza ese diálogo, digámoslo, con la realidad social que son estas películas. No son películas de imaginación, no son películas en ese sentido, digámoslo, de adaptación de obras, sino que en el fondo es una adaptación de esas verdades orales que están en nuestros personajes de barrio, en nuestras barriadas, digámoslo, de ciudad, toda esa cantidad de verdades, de testimonios, de experiencias que la gente tiene para saber cómo ha sido su vida. Entonces, estas películas han sido eso y yo creo que en ese sentido han buscado también esa verdad, esa autenticidad,
como tú lo decías ahora, en memoria, estamos hablando de memoria y verdad, ¿cierto? En el arte colombiano. Y creo que sin darme cuenta son unas películas que indagan esa memoria colectiva, porque también han sido trabajos, digámoslo, cada una de estas películas, por eso la dificultad de construir un argumento, pues nacen de unos universos que están hechos de infinidad, de cientos, digámoslo, y hasta a veces hasta de miles de testimonios que son las memorias de las personas que yo grabo en entrevistas y que de alguna manera pues transcribo y se convierten como en libros de alguna manera de esa memoria. Y son memorias que se caracterizan por la verdad que contienen, porque son memorias, digámoslo, son como una literatura oral que se caracteriza en que la gente cuenta cómo ha vivido, porque no es lo que ha imaginado, lo que ha leído, lo que le han contado, sino lo que ha vivido. Entonces, son unas verdades a veces que te tumban, son unos, ¿cómo te digo? Unos chiflones de viento y de aire de verdad que a veces hasta te tumban. Y yo creo que es una experiencia no solamente mía, sino de cualquier colombiano que anda por las calles de cualquier esquina, de cualquier parque de nuestras ciudades. Siempre te tropiezas con unas personas que de un momento a otro, sin pedirte permiso, te están contando unas verdades que te tumban al piso de lo dramáticas que son, de lo inconcebibles, sí, de lo dramáticas, de lo exacerbadas de experiencias que son. Entonces, en ese sentido, son memoria y verdad. Me parece que son una forma de definir también este trabajo, en este trabajo de esas películas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Agradezco la invitación y es realmente un privilegio. Yo me podría quedar encantado oyendo a Víctor en sus reflexiones, pero tengo que cumplir mi papel. Y me parece que es un real homenaje en un evento que se llama Memor Arte, la memoria y el arte, y la memoria del conflicto en Colombia, tener con nosotros y poder conversar con alguien cuyo legado justamente se enmarca en el arte y en la memoria, y como lo escribió no hace mucho Juana Suárez en el texto que tiene el cuadernillo que contiene los 3 largos anteriores a La mujer del animal de Víctor, algunos de sus medios y sus cortos, el cine como la vida misma. Pero además estamos ante un señor poeta, no en términos académicos, sino en términos reales y constructivos. Y entonces voy a traer a cuento el final de uno de sus poemas, muy conocido, pero muy al lugar. Y dice: los segundos hombres se dispersaron en el acto y se disolvieron entre la gente. Los terceros hombres son cualquiera, nosotros, los justos, todavía más pobres y más despiadados. Es el final de la parábola de los 2 hermanos, que es un poema hermosísimo y que yo le tomo como manifiesto de esta conversación y de alguna manera como una forma más de quitarme el sombrero ante Víctor Gaviria por la manera de ver, de percibir y de plasmar este mundo. Víctor se lamenta de que apenas son 4 largometrajes. Pues ojalá para todos se hubieran podido hacer muchos más. Pero es que parte de esa verdad de la que hablamos y de esa honestidad tiene que ver con su forma de trabajo. Hay gente que habla del método Gaviria. Yo estaría más inclinado de hablar del gesto creativo de Víctor Gaviria. La manera como él aborda algo que en su momento denominó el murmullo colectivo y que ahora nos refiere como universo. Me parece que dadas las circunstancias es una obra grande, sólida,
extensa, no lo prolija de lo que quisiéramos nosotros desde esta orilla, y conecto con ese final de la parábola de los dos hermanos porque me parece que en la obra de Víctor se nos está imprecando todo el tiempo a los que estamos del otro lado de la pantalla. Se nos está diciendo usted dónde está. Casi que yo retomaría la frase famosa de Frantz Fanon, el famoso activista y psicólogo y combativo, filósofo de Martinica, cuando habla de los condenados de la tierra, y que él decía: todo espectador es un cobarde o un traidor. Y de una manera mucho más sugestiva, mucho más poética y mucho más cálida, pero igualmente certera y fuerte, es como a lo que nos conmina Víctor con cada una de sus películas. Y cierro retomando para que él se extienda un poco más en ese concepto, en esa idea del universo y del murmullo colectivo, haciendo una cita de una novedad que tenemos en estos días, y ya hago la referencia de esta cita que se me acaba de perder. Aquí la tengo. Dice Víctor: mis películas parten de la ambición de construir un poema compuesto por voces que provienen de distintas partes de la realidad, manifestándose al final como algo extraordinariamente colectivo. La pregunta ¿es posible hacer con todos esos retazos de voces algo que dé cuenta del orden profundo de un universo y que al mismo tiempo sea una manifestación colectiva de todas esas voces? Quizás piense en el narrador en un sentido muy romántico, pero mi apuesta es construir relatos polifónicos. Lo profundo que puede haber en el uso de estas voces no está en el sentido de la realidad que ellas puedan dar, sino en el hecho de que ellas construyen una enunciación colectiva. Es parte de una conversación que está contenida en un libro de reciente publicación, Los cines por venir, que publica el cineasta y docente Jerónimo y productor también audiovisual Jerónimo Ateortúa, y que recomiendo vivamente. No veo a Víctor. Me permito agregar algo, si es posible. Claro. No veo a Víctor tampoco. Y es sobre este hecho de la manera como Víctor logra involucrar al espectador como el testigo, ¿no? Un poco me da miedo cada película de Víctor porque a medida que evoluciona, o sea, es más fuerte es ese involucrarse del espectador. En La mujer del animal, Víctor decía que todo el mundo tiene mucho miedo al ver esta película porque un poco descubre el animal que lleva adentro. Y el animal que lleva adentro no es el monstruoso criminal, sino el cómplice en el silencio. Y eso es lo que somos un poco los espectadores o la sociedad esta que no se siente, que no siente empatía por todos los que son invisibilizados y los que están excluidos y los que no tienen oportunidades y los que están perseguidos y los que pierden sus tierras y la gente no siente esa comunidad del otro, esa humanidad, porque es un tema de sensibilidad humana profunda, ¿no? Entonces, como la obra de arte verdadera, y digo verdadera, ¿cierto? Que parte de la memoria, del testimonio, es una obra que trasciende y que se convierte en una gran posibilidad, un gran instrumento de transformación de la sociedad, de mejoramiento humano, ¿no? Esto quiero decir, pero se nos perdió Víctor. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con nuestro invitado, nuestro homenajeado, que realmente es el protagonista, que habrá algún problema de conexión? Pero bueno, mientras tanto, yo no sé hasta dónde él pudo haber oído
sus palabras tomadas del libro de Ateortúa, de Jerónimo Ateortúa, que está recién, se acaba de publicar en este momento. Pero sí, apunta a eso, a un mundo polifónico. Víctor me está llamando por Teléfono. el WhatsApp. Perdón un segundo. Sí. Aló, ¿qué pasó? Aló. Dime que te oigo entrecortado. No, tú solamente. Estamos aquí con Estela añorándote y en vivo y en directo esta conversación. Y si la tomas por el celular. Aló. Y si te sales y vuelves a entrar, perdón con quienes nos están viendo, pero esto es parte de la realidad en vivo y en directo. Y si te sales y te vuelves a reconectar por el Zoom, a tomar. O intenta por el celular, entonces colgamos y tú por el WhatsApp que nos mandó Estela con el enlace. Tú tienes Zoom en el celular, ¿cierto? Bueno, aquí estaremos pendientes. Ojalá, aquí te esperamos. Sí, ya entraste. Listo, qué bien. Hombre, qué lástima, qué pena que se cayó y la señal Bueno. Pero Diego, estabas pues, no sé, hablando de todo este trabajo, te agradezco mucho tus palabras y bueno, no sé, continúa. No, leí, pero no lo quiero volver a hacer para no perder el tiempo, una cita de una de tus respuestas o una de tus momentos de la conversación reciente con Jerónimo Ateortúa, que salió publicada en un libro que recomiendo vivamente, Los cines por venir, donde tú hablas de el universo y de esa voz polifónica que quieres encontrar en tus personajes. Y en ese sentido, para darte pie a que nos ahondes en esta idea y el referente obligado de los actores naturales, yo te he oído hace mucho tiempo una imagen poética, porque no podría ser de otra manera, de el actor natural como un caracol. ¿Por qué no nos compartes un poco de eso para llegar a ese universo lleno de caracoles? ¿Cómo es? Pues sí, el actor natural, digámoslo, tiene para mí varios momentos de trabajo con él y de alguna manera de inmersión en una película. Hay un primer momento de narrador, porque para mí esas voces nacen precisamente de que el argumento surge de un trabajo de síntesis de muchísimas voces que conforman un universo. Hablo con una persona, hablo con otra, como tratando de entender, digámoslo, cómo se vive en unas mismas realidades por muchas cabezas, por muchas personas. Y entonces esas voces, digámoslo, yo las voy, digámoslo, grabando, las voy escuchando, van entrando muy profundamente. Y entre otras cosas, esas voces son reales, pues son, ¿qué te digo yo? Muchas de esas voces, porque estamos hablando de Colombia y ustedes lo saben igual que yo y lo han experimentado, la cantidad de verdad, de quejas, de cosas dolorosas que han ocurrido, de episodios, esas voces conllevan esos momentos, conllevan como quien dice esos párrafos o esas páginas en donde hay muchísimas cosas que reclamar, que tratar de entender. Entonces esas voces que tienen como esa vivacidad, porque son, como te digo, te brincan y te aparecen de muchas maneras. Esas voces, digámoslo, son ese universo y a partir de ese universo, digámoslo, uno va haciendo una síntesis
en ese argumento. Ese argumento se supone que son argumentos de 2 horas de duración, que son un largometraje, pero ese argumento es un recipiente donde uno ha tratado de realizar todas esas voces que, como te digo, son muchísimas de esos universos. Pero entonces cuando ya el actor, digámoslo, uno ya escoge el actor y hace todo ese trabajo de selección, entonces el actor cuando ya está frente a cámara, hay una cosa muy que yo siempre lo digo, que es como el caracol, que es lo que distingue el actor, digamos, lo natural del actor profesional. Uno de esos elementos o de esos rasgos de distinción. Y es que es una cosa muy rara que yo no sé si sea cierta o no, pero yo la intuyo, y es que el actor natural es una persona que lleva toda su casa a la espalda, como el caracol, en el sentido de que cuando uno le dice a un actor natural que cruce una calle, no es como el actor profesional como que es un momento de ejercicio, digámoslo, de su preparación y su formación como actor, y cruza la calle. Y si ustedes ven que los actores profesionales casi nunca los ponen a bajar una escalera o contestar un teléfono, bueno, no sé, no los ponen a hacer, digámoslo, esas cosas que son instintivas del cuerpo, que son abrir una puerta o contestar un teléfono o cruzar una calle, todas esas cosas que son de una actuación involuntaria, que realmente el actor profesional pierde tiempo ahí, y las películas con actores profesionales pierden tiempo ahí, ¿cierto? Mientras que en el actor natural, cualquier cosa que haga, asomarse por una ventana, eso, como él tiene toda su vida a cuestas, porque no se ha preparado para separar, digámoslo, su vida entera de unos aprendizajes de actuación. Entonces, a mí me parece tan lindo. Y en el caso, digámoslo, de los actores de mis películas, esa vida que tiene a cuestas es la exclusión, es la exclusión. No es cualquier cosa. Y eso se manifiesta de una manera de mirar, de una forma, seguramente de una manera de encarar la luz, digámoslo, en sus ojos, de mirar, de reaccionar, de estar ahí delante de la cámara, de estar, digámoslo, en la vida, porque el actor natural no distingue de estar en la vida a estar frente a la cámara, es lo mismo para él. Entonces eso es tan fuerte y, digámoslo, hace que en el caso de mis películas, pues yo sepa dónde buscar estas personas que van a ser los actores, porque ellos van a dar un testimonio, digámoslo, silencioso de esa casa que tienen a sus espaldas, de esa cantidad de cosas que uno no las ve porque son invisibles, obviamente, pero que de alguna manera están allí. Y es una forma de estar en la vida. Y obviamente, cuando, por ejemplo, en La Mujer del Animal, cuando buscaba a los actores, tanto del animal como de la mujer que iba a ser la mujer de ese animal, pues obviamente yo entraba en unos lugares en donde todas esas experiencias se sabían, todas esas cosas, digamos, lo que el director no puede convencer, no puede transmitirle al actor, y que prácticamente el actor las tiene allí y lo que hace es testimoniarlas, mostrarlas, decir de dónde viene y qué hace. Entonces eso es lo que yo decía, que hace que el actor tenga eso a sus espaldas, y que me parece que es como un elemento invisible de una cantidad de cosas que tienen estas películas, que están allí, que es una forma de estar, que se manifiesta a veces por la forma de hablar, por la forma de reaccionar. Es una forma de la exclusión, una forma también de la humildad de alguna manera también. Pero también es una forma de la presencia. Es muy hermoso eso. Antes de preguntarte, estaba recordándote, oyendo ahora de La Mujer del Animal, que en un festival, en uno de los premiers de la película, en Cali, estabas tú con los dos protagonistas, con Natalia y con Tito, el animal. Y pues terminamos de ver la proyección, quedamos todos como si nos hubiera pasado una trilladora por encima, más o menos. Ustedes pasaron al conversatorio, los presentaron, y Tito, que tenía unos movimientos muy nerviosos, saludó y dijo: quiero advertir una cosa, yo no soy así. Era tal yo la necesidad, y yo después le tomaba el pelo, ya eso, su conexión está inestable, dice ahí.
roguemos que no se caiga. Pero bueno, has tocado ese punto que me parece fundamental, y dentro de eso, aunque está muy relacionado, pero quisiera destacarlo porque es otra de las características de su trabajo, otro de los grandes e inmensos valores, y otro de los que esos espectadores que a veces no se niegan a compenetrarse con el arte como una manera de interpelarse, de estar en el mundo y de conocer el mundo, de alguna manera repudian, peor para ellos, es el lenguaje mismo, el uso del lenguaje. O sea, parte de ese estar ahí, parte de ese ser ellos mismos es su lenguaje. Y es un lenguaje que tú recoges, que tú no es que lo tomes para hacerlo parte de un discurso, digámoslo así, actoral, sino que es parte de ellos, así lo tomes de muchas partes. Hay un libro maravilloso que recoge toda la experiencia del guión, del guión de la vendedora de rosas. Obviamente la parte central es el guión, pero contiene una serie de documentos, testimonios tuyos, de Carlos Henao, de Diana Ospina, los co-guionistas, una larga entrevista de Pedro Adrián Zuluaga con ustedes, y vemos, y tú nos cuentas como de distintos personajes a los que te ibas acercando, y entre otras iban construyendo un guión a partir de lo que ellos testimoniabas. Se encontraba, digámoslo así, la carnadura un poco del relato, que estaba sustentada en dos bases: en la vida de Mónica Rodríguez, quien fue la que te inspiró para hacer la película, y en el cuento cortísimo de Hans Christian Andersen, La vendedora de fósforos. Y con esos elementos, pero sobre todo con ir al mundo de estos niños, es que se construyó ese guión y se construyó esa película y se construyó ese universo. De manera que el lenguaje en toda su dimensión es parte de su estar ahí, es parte de su abrir la ventana, es parte de su subir la escalera. Y sobre eso quisiera oírlo en tus palabras. ¿Qué dimensión tiene, aparte de la dimensión dramática en su momento, cuando este niño tirado en el suelo completamente chacolado, que ha perdido todo lo que tenía en ese momento, unos dineros, dice: ¿para qué zapatos si no hay casa? Que es una de las frases que retumban todavía en quienes amamos La vendedora de rosas. Ese lenguaje, ¿cómo es que tu gesto lo trabaja y lo asimila? Pues imagínate, Diego, que esa intromisión, digámoslo, del habla, porque eso es el habla, ¿cierto? Que tú has visto que el cine en general se ha vuelto pues muy literario, ¿cierto? En general hay unos guionistas extraordinarios que obviamente escriben unos diálogos, y entonces cada vez más sale del cine como esa instancia y esa entidad de lo que es el habla, ¿cierto? Y en el habla, a mí me parece que como yo trabajo pues a partir de la improvisación, yo recuerdo que cuando empezó la experiencia de Rodrigo de No Futuro, obviamente lo que estos muchachos traían era esa jerga que habían inventado en las comunas de Medellín, que seguramente había nacido también muy cerca de la delincuencia de Bellavista, de la cárcel de Bellavista, que es como una especie de academia de la lengua, del habla, del parlache, ¿cierto? Allá es donde se cocinan, digámoslo, la creación de las palabras de una manera muy lenta y muy, seguramente muy profunda. Y digamos, lo interesante es que esa habla no son solamente, o sea, ahí están unos códigos para poder interpretar de una manera profunda lo que ha ocurrido en estas comunidades y la manera como las comunidades, a través de esa, digámoslo, ese placer de enfrentar el mundo y resolverlo a través del habla, ellos pues dejan constancia de una forma de ese mundo. Lo digo porque cuando llegamos a Rodrigo de y después se repite en La vendedora, la aparición de unas palabras
que después, digamos, hacen un recorrido, no por la película, sino por la realidad del país, hacen un recorrido por todo el país, como gonorrea, como el mismo parcero, y como una serie de palabras también que entiende uno que son palabras de una guerra social muy profunda, como traído, como dos caras, como entapiñado, como torcido, una serie como de un léxico que no es muy grande, pero que se repite y que martilla constantemente en la vida cotidiana, y que no hay una forma más tremenda de dar cuenta, digámoslo, de los códigos, de la forma de estar en la vida de estas comunidades, sino a través de esas palabras. Entonces yo recuerdo que, claro, que en Rodrigo D hubo la lucha, digámoslo, un pulso, digámoslo, entre Focine a través de María Emma Mejía y nosotros, pues yo como director y mis amigos que estábamos allí escribiendo el guión, ese pulso porque esas palabras no fueran sustituidas por un lenguaje de guionista más académico, más literario. Y yo desde entonces para mí es fundamental, es fundamental, digámoslo, que la película sea una experiencia del habla para el espectador, porque eso lo mete muy profundamente en ese ser social y en esa guerra social que es la vida, que ha sido la vida colombiana, ¿cierto? Que en todas partes tú encuentras y uno empieza a entender, digámoslo, la vida colombiana como unos lugares en donde la gente se debate a través de esas palabras y se defiende y pone unas barreras para que no abusen o para ganar los pulsos, digámoslo, en cada esquina, en cada acera, en cada lugar de la ciudad. Esos lenguajes son unos lenguajes de guerra social tremendos. Entonces, claro, digámoslo, en la vendedora, que tú recuerdas esa frase de ese pelado. En general, yo te digo, mira, que yo no sé si Estela también es consciente de cómo es increíble cómo las palabras de la vendedora de rosas, fundamentalmente, también de Sumas y Restas y también de Rodrigo de, se han convertido en unas palabras que la gente repite, que nacen de lo oral, En memes. en memes, y no sé qué, cada que, por ejemplo, aquí en Medellín, digámoslo, protestan contra la policía o contra el alcalde, utilizan esos memes de esas expresiones que no son mías. Yo por eso les digo, digámoslo, la discreción mía como director y como guionista de alguna manera de estas películas es una discreción que nace de la persona que no escribe esas frases. Yo no escribí esas frases. Esas frases son precisamente esas voces, esos murmullos que llegan a la película y que entran y que a veces te hacen reír y que a veces son más profundas que, digámoslo, no tienen que ver, digámoslo, con mi cualidad como guionista, ni mucho menos. Entonces, Víctor, claro, esa frase es divina, esa frase, ¿para qué zapato? Yo me acuerdo que todo eso nace así, esa frase nace que yo estaba en la calle y entonces iba con una de las vendedoras de rosas y entonces nos bajamos, digamos, en una esquina donde había una familia grande de todas las generaciones, desde abuelos hasta niñitos, y entonces ella le dijo a un niño, le dijo que ¿dónde están los zapatos que yo le regalé? Porque ella le había regalado unos zapatos a un amiguito. Él ya había vendido los zapatos, entonces yo tomé, digámoslo, esa improvisación para hacer otras improvisaciones. Entonces cojo a este niño, a la chinga, y le digo, y lo hago improvisar con otra de las niñas, con esa niña, y ella le pregunta, ¿dónde están los zapatos que yo te regalé? ¿Qué hiciste con ellos? Entonces el peladito de una saca esa frase que sintetiza la película y sintetiza la actitud ante ese mundo. Sí, ¿para qué zapatos si no hay casa? Y eso es un hallazgo extraordinario y nosotros aprendimos a través de esa frase, de esa voz, aprendimos cuál era realmente la actitud de estos niños, qué era lo que ellos pensaban. Estela, ¿qué ibas a preguntarme? Perdona. sí, no, pensando en el lenguaje, que no, ¿cuánto se ha hablado de la importancia del lenguaje? Pero es la realidad que la posibilidad de identificación del espectador con el personaje, que logras tú en unas películas cuyos personajes son prácticamente antihéroes, derrotados, antisociedad, delincuentes, y la gente logra descubrir la humanidad profunda de estos personajes a través del lenguaje, que es un lenguaje
en apariencia violento, pero que es un lenguaje desesperado y además el personaje logra comunicar a través de ese lenguaje que es propio, que le da identidad. Entonces, este tema lo estábamos hablando contigo cuando te desapareciste. Una cosa que a mí me parece que cada una de tus largometrajes va intensificando, digamos, esta relación con los personajes que se vuelve una empatía cada vez que puede resultar dolorosa, como en La mujer del animal, que logras que uno entre en ese dolor tan absurdo de esta mujer que está devastada psicológicamente, que está maltratada, que está reducida a nada, y uno siente la responsabilidad del testigo que no habló. Eso es muy interesante, porque lo que esta sociedad necesita es la verdad. La gente, tú lo decías en una entrevista, así como dice Diego, que y tú decías que de la violencia de los años 50 se desestimó el testimonio por considerarlo poco científico, poco objetivo, subjetivo, etcétera, etcétera. En cambio, se dio la verdad que eran los seres humanos que habían vivido esa violencia, el testimonio. Y por eso, pues, la Comisión de la Verdad en este momento está cumpliendo una función verdaderamente revolucionaria, porque será la primera vez que aparecen las víctimas, la voz de las víctimas, que es la que tú has logrado escuchar en tus películas. Entonces, este homenaje es más que un homenaje, un grande agradecimiento, porque el país se enteró de la problemática de las comunas de Medellín y indirectamente del problema, del tema doloroso de la sociedad excluida a través de tus películas. Mucho más que de libros de sociología o de libros de historia. La gente es la fuerza del cine, ¿no? Que es un arte de masas y que tiene todos los instrumentos, porque tiene la voz, el testimonio de la imagen, el testimonio de la voz, el testimonio de la música, el testimonio del cuerpo que se mueve, el testimonio de la puerta que se abre, del último detalle cotidiano. El cine lo puede transmitir y tú lo has logrado. Lograste eso. Estamos esperando que tú lo hagas también por el resto del país, por el campo, visto que has logrado conocer y hacer conocer una realidad del tema de los barrios de exclusión en las ciudades. Nos falta la otra parte del país, ¿no? No sé si estarán tus planes, pregunto. No, yo creo que ahora con la Comisión de la Verdad y todo eso, ahora que mira que el peladito que no duró nada lo volvieron a publicar, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando esto era un texto que tampoco es mío solamente, pero obviamente yo sí participo en la construcción de este librito. Los autores somos Tyron Gallego y yo. Y Tyron, que es el hermano mayor de Jason, el pelado pues que actúa en Rodrigo D. En Rodrigo D. Y estaba pensando en estos días que a veces uno que va por ahí, ¿cierto? Digámoslo, por el campo, y ahora cuando tuvimos la vaina del plebiscito del sí y el no, yo muchas veces uno muy triste se encontraba con personas que estaban felices porque había ganado el no. Y la verdad es que uno se encuentra con una cantidad de relatos también, de relatos de esa guerra tétrica y digámoslo, escabrosa que fue durante un tiempo, digámoslo, la presencia de las FARC en unas regiones y demás. Yo creo que voy a tratar de hacer un relato también profundo sobre ese funcionamiento, porque no es solamente una anécdota de una persona, sino el funcionamiento de un territorio, de un universo, donde hay tantas voces, hay como tantas experiencias que llueven unas sobre otras y que conforman, y que la verdad no es fácil de encontrarla, y que uno tiene que estar como durante un tiempo recogiendo esas voces y analizando realmente qué era lo que ocurrió en esas regiones.
porque tenemos que salir, digámoslo, de una vez de esta polarización, de alguna manera tenemos que salir y no solamente creer que estos tenían la razón y que nosotros teníamos la razón. No sé cómo vamos a salir de esa vaina, ¿cierto? Pero como lo dicen siempre, solamente hay que salir de eso es a través de las víctimas. Y en ese sentido, por eso es tan importante la verdad ahora, porque tú lo dices muy bien. En la época de la violencia, cuando se hace, digámoslo, el pacto del Frente Nacional, que es una cosa muy equivalente a lo que hemos vivido ahora, el problema ahí fue que no hubo verdad y hubo un pacto de silencio que no solamente fue, digámoslo, secreto, sino fue público. Dijeron, no vamos a reclamarle a nadie, todos de alguna manera tenemos la culpa, no vamos a reclamarle a nadie, de ahora en adelante vamos a callar, vamos a hacer un pacto de silencio. Y lo que dices tú, porque ahí faltaron las voces de las personas, las voces, y es increíble cómo se han acallado esas voces durante todas estas décadas, se han acallado esas voces. Esas voces son problemáticas, esas voces están llenas de humanidad. Una persona que recoge esas voces me parece a mí que fue Alfredo Molano también en sus libros. Él también, digamos, en esos años 80, no sé por qué llega también a ese método que yo nunca le pregunté, pues nunca hablé mucho con él, pero siempre esperé algún día preguntarle por qué había llegado a hacer esos textos donde habla una persona ficticia que está hecha de muchas voces, muy parecido a lo que yo hago en el sentido de que el momento es también un tejido de muchas voces, ¿cierto? Pero esas voces, digámoslo, el cine tiene la ventaja, los libros de él, pues uno, digámoslo, ve las voces de los personajes que hablan en los años del tropel, por ejemplo, esas voces. Uno sabe que esas voces, que esos textos y esos relatos son fruto de muchos relatos que él va tejiendo, pero en el cine tenemos la ventaja de que en el cine está el actor real, ¿cierto? Está la voz real, que no ha sido, digámoslo, transformada por el autor. Entonces esas voces son muy lindas y en una película no tiene que tener todas esas voces porque te van hablando y te van mostrando sobre todo como estamos en una sociedad de alguna manera en donde las películas son parte de un espectáculo y cierto, son un momento de espectáculo para el espectador. Entonces hay que romper con esas voces, esa tendencia al espectáculo que tiene el cine. Entonces no estamos espectacularizando a nadie ni nada. Eso no es un espectáculo, es un testimonio que siempre tiene algo muy importante que es el abandono y el dolor. Entonces ese dolor es lo que le permite a uno como espectador entrar en una dimensión del humano, que lo necesitamos todos, porque vivimos en una sociedad del consumo, donde uno el consumo siempre es un halago y es un bienestar y es un confort, y en un horizonte que el humano está escamoteado. Entonces es muy importante que estas películas como que nos pongan otra vez en ser, no espectadores, pues ser testigos del dolor de unas personas que tienen que ver con nosotros, que son parte de nosotros, que son el país mismo. Entonces ahí es donde uno se tiene que realmente que reaccionar y sacudir y entender, como decías tú, Diego, que decía Fanon, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con uno? ¿Sí o no? Claro. ¿Quién soy yo? Es interesante perdón. Es interesante que si no se sabe la verdad, vuelve y se repite, y se repetirá eternamente, ¿no? Y el holocausto judío se contó, sí, todavía se niega, algunos niegan, pero la no repetición es posible si se cuenta, y ellos tienen claridad que tienen que contarlo y repetirlo en 1000 películas y con 1000 testimonios, ¿verdad? Y estaba pensando yo en el genocidio maya, que lo único que dio visión internacional al genocidio maya fue el libro de Rigoberta Menchú, que no lo escribió ella porque ella era analfabeta, ¿verdad? Y sin embargo, me llamo Rigoberta Menchú, pues, el único, digamos, testimonio que logró conmover la comunidad internacional y la misma Guatemala se entera de las cosas que estaban pasando a través de ese libro.
Entonces yo creo que sí la responsabilidad de los artistas y de los creadores es muy grande con respecto a lo que nos está aconteciendo y a la construcción de la paz, ¿no? A ver, yo no sé, creo que el tiempo ya va a empezar a premiar, pero y son muchos los tópicos que podríamos trabajar, desde el neorrealismo, desde lo documental, la ficción, pero yo quiero empezar por disentir de Víctor, que dice: yo no soy el guionista de esos diálogos, yo no estoy de acuerdo con Víctor. O sea, en la imagen pensemos en los pescadores de langosta, estos personajes que pescan langosta en la profundidad a pulmón. O sea, la langosta está ahí, pero si no está el señor que a pulmón se sumerge y la saca, no vamos a tener langosta. Entonces, en ese sentido, Muy estoy en lindo. un radical desacuerdo, porque me parece que es justamente sumergirse en ese murmullo colectivo que él mismo llama, como permite que estas cosas afloren. Y dos cosas sobre lo que venían diciendo. Esa mirada al campo que Víctor mencionó ahorita, me hace llamar la atención porque es un antecedente que a mí me parece muy importante sobre su mediometraje Los Músicos. Para los que tengan oportunidad, búsquenlo, está en la caja de las obras restauradas de Víctor. Si uno va a Los Músicos, que está basada en una obra literaria brasileña, pero que Víctor lo tomó apenas como referente, encuentra una atmósfera, un universo, para decirlo en sus términos, de eso que se estaba larvando en la violencia colombiana, en el campo colombiano, que está ahí presente todo el tiempo, y en 25 minutos que dura la película estamos sintiendo esa violencia que viene porque se sitúa un poco antes de la muerte de Gaitán y de que se trata todo ese delirio. Pero yo quería, volviendo a los largos y ya pensando en cerrar, decir dos cosas que me valen como homenaje, como tributo y como reconocimiento. Si hablamos de memoria, memorarte, este señor que ha hecho apenas, según él, 4 películas de largometraje, con este gesto, con esta manera de hacerlas, que se construye en guión. O sea, La vendedora de rosas, por decir algo, es un exabrupto. Fueron 16 semanas de rodaje. Eso no se hubiera podido lograr sin eso, pero por eso es que no ha tenido más tiempo, pero sí ha tenido más tiempo. Ha estado detrás de un proyecto que fue el Festival de Santa Fe de Antioquia desde el año 2000, que ahora devino hace 5 años en el Festival de Cine de Jardín, donde es regionalizar el gusto y el acercarse al cine con unos invitados que ni les cuento y con unas reflexiones que ni los cuento. Y detrás de un festival de cine colombiano en Medellín que se ocupaba de mirar al cine colombiano. Pero fuera de eso está al frente de la Cinemateca de Medellín, que justamente nos conecta con memoria, porque Víctor también busca que las latas no queden en el fondo del río, como dice un texto clásico que él escribió con Luis Alberto Álvarez, y donde estaban sentadas las bases de su manera de ver y mediar el cine. Un cine de provincia, afincado. A Víctor no lo veo fuera de Antioquia haciendo una película, no lo puedo ver, a lo mejor lo logre, pero no le puedo ver porque él respira por esos poros, y eso me parece importante destacar de este personaje. Y cierro esto con mención. Ya hemos hablado de Rodrigo, hemos hablado muy poco, para mi gusto, de La vendedora porque no ha habido tiempo. Ese narcotráfico que se ensañó sobre nuestra historia y lo que se vivió en los 80 es lo que hizo Sumas y Resta en una película que muestra una evolución de oficio, pero que no se aleja en lo más mínimo de ese gesto y de esa manera de trabajar. En estos días leía y recordé algo que creo que está en el libro de Ruffinelli, de cómo en el rodaje y en la construcción, una persona que había vuelto de una larga condena en Estados Unidos por narcotráfico, le observó a Víctor que un actor, que ellos no se movían así, que se debían mover como unas lagartijas.
porque siempre debían estar teniendo en cuenta la presencia y el acecho de ese límite entre lo legal y lo ilegal. Es decir, seguimos siendo zoológicos, pasamos del caracol a la lagartija. Y Víctor asimiló esa observación y ese comentario. Y ya llegamos a este, para mí es un grito, una herida, que es la mujer del animal, donde estamos mirando, sí, una situación, como lo decía Estela, una realidad, pero estamos mirando también toda una funesta tradición. Lo patriarcal, el dominio de lo patriarcal y todo eso. Tras eso fue Víctor no como un antropólogo, no como un sociólogo, como un artista, como un poeta. Ahí está ese reclamo para que nos impregne. Pero yo veo en el cine de Víctor que no hay una pretensión de redimir ni de redención en términos de pastor ni nada, ni mucho menos, sino es un poeta que está a ese nombre y que vemos pasar las cosas por la calle y que nos las muestra. Solamente quería decir eso para que cerraras y vieras y me contaras qué piensas de mi desacuerdo sobre el Víctor no guionista. Hermano, no, muy linda la imagen, no se me olvidará, de la langosta y el hombre que se sumerge. Yo creo que la ciudad, tú sabes que, digamos, lo venimos en un momento dado del cine colombiano de algo que es recordado muchísimo y que es como un punto, los voy a sorprender con esta bobada, pero cuando el grupo de Cali habló de agarrar pueblo y todo eso, ¿cierto? Agarrando pueblo. De alguna manera, yo creo que nosotros, sobre todo en una ciudad, digámoslo, en una ciudad no está agarrando pueblo, uno en una ciudad está conversando, está tratando de hacer ese trabajo de unidad, donde lo que se vive acá, digámoslo, tiene la presencia de lo que se vive por allá. Esas distancias son unas distancias culturales, pero que obviamente como ciudadanos nuestra obligación es dialogar, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, con el peladito que no duró nada, obviamente Tyron y yo, en el libro hay unas fotos de cuando estuvimos escribiéndolo, estuvimos construyéndolo, yo estuve escuchándolo y estuve guiando la escucha y el texto, y el resultado a mí me parece que es hermoso, de dos personas con dos experiencias muy distintas. Yo que vengo a la Universidad de Antioquia, que estuve en una revista de poesía, que conocí a Luis Alberto Álvarez y que tengo unos amigos con los que estoy aprendiendo a hacer cine, me encuentro con este muchacho que me cuenta de dónde viene y que me cuenta todos esos episodios y esos días y esos realmente esas verdades totales que es importante que la ciudad las conozca y yo como ciudadano las conozca. Entonces ese diálogo que son estas películas son muy importantes y claro que yo me he sumergido, así como el hombre pues que busca la langosta, yo sí me he sumergido, ¿cierto? Y de alguna manera he escuchado también. Además porque, mira, yo te digo una cosa, uno muchas veces hay, digámoslo, como caridades, entre comillas, o acercamientos de las personas a otras, siempre muy oportunistas, como manipuladores para algo. Yo sinceramente, obviamente yo quiero hacer cine, yo quiero ser pues de alguna manera, pues participar del regocijo y del poder del cine, porque todo lo como espectadores lo hemos visto y uno cuando es una película también es un espectador. Entonces, pero yo realmente en un 100%, no en un 99.9, no, en un 100% estoy escuchando esas voces. Para mí esas voces son fundamentales, son las voces que yo escuchaba, no son distintas. Hay una cosa también que es que la tiene Pedro Adrián en su cuadernillo de la cajita, porque Pedro Adrián hace un análisis, fruto también de mis conversaciones, digámoslo, con él y pues fruto también obviamente de lo que yo he hecho, pero yo no sé por qué, digámoslo, esta disrupción, esta ruptura nace en la misma tradición. Entonces, cuando yo me coloco con el peladito a hablar,
Nosotros estamos hablando del diciembre, del 24, del 23, del 25, cosas que compartimos él y yo, pues todo su hermanito, él. Estamos en unas tradiciones muy profundas en donde es increíble la identidad de la exclusión y todo se traza a partir de esas tradiciones y entonces estamos los dos muy cerca y estamos hermanos tanto de la tradición como de la ruptura de esa tradición. O sea, como el pacto social a través de esos valores antioqueños y al mismo tiempo la ruptura de esos valores. Entonces es un diálogo que está muy profundo, tanto para él como para mí. Entonces sí, de alguna manera hacemos parte, yo hago parte de ese diálogo y yo también, digámoslo, para poder entender, digámoslo, el abandono y esas ruinas de costumbres que es la vida de la exclusión, toda esa cantidad de ruinas de costumbres. Yo tengo que haber tenido también una experiencia de unas costumbres más completas, o sea que es muy importante aquel que sabe de una familia funcional como aquel que sabe de una familia disfuncional. ¿Sí me entiendes? O sea, ese diálogo yo tengo que tener, yo también hago parte de la otra ciudad, de una ciudad en donde viví esas tradiciones más o menos sin disrupción, completas. O sea, todos tenemos mucho que decir en este diálogo y en esta comisión y en esta búsqueda de la verdad. Todos tenemos mucho que decir. Los que hemos recibido la bondad como los que hemos recibido el abandono. Esas dos cosas tienen que complementarse. Estela. Sí, Bueno, sí. ¿cuánto tiempo nos queda? Tú que eres la persona precisa aquí. Nada, estaba pensando que no es posible, la palabra te da mucho fastidio, Diego, la redención. No lo hablo en sentido religioso, hablo en sentido cívico, en sentido ciudadano. Una sociedad, si no se siente comunidad, si no se siente responsable de los otros, que esa es, digamos, el sentimiento que el arte comunica, ¿cierto? No es posible que se reconstruya, ni que perdone, ni que concilie, ni que haga un pacto de convivencia, ni nada, ¿no? Entonces, cuando yo decía de redención, decía redención no de un individuo en concreto, sino de toda la comunidad, de la sociedad entera, en el momento que uno se siente responsable del otro, ¿no? Que le duela el dolor del otro, ¿no? Entonces, a eso me refería y eso creo que es la función del arte. El arte es un instrumento de emoción y de reflexión también. Entonces, por eso creo que el cine de Víctor Gaviria, que sean 4 películas o que sean 40, es arte. Yo creo que eso no es fácil y pocos cineastas nuestros y en el mundo pueden decir que son artistas, ¿no? En ese sentido completo, de humanidad completa. Y creo que con esto podemos, no sé, cerrar nuestra conversación, a no ser que quieran ustedes agregar algo que se haya quedado en el tintero. No sé, yo sí creo, pues, un pequeño comentario sobre la palabra redención, porque es que realmente la exclusión también es por estar por fuera del pacto social y por lo tanto estar en una antisociedad y estar también muy cerca a ser un antisocial. O sea, tener todos los pecados, digámoslo, de la antisociedad, del antisocial. O sea, la gente que está al otro lado, que está en la exclusión al otro lado del pacto social, tiene que hacer una cantidad de cosas que son pecados sociales, robar, secuestrar, o sea, se hacen una cantidad de cosas que realmente, digámoslo, también estar, digámoslo, en la droga, perder la conciencia, estar en el negocio de la prostitución también. Todas esas cosas, y esas confluencias entre tener unos hijos, una familia y ser prostituta,
todos esos mundos, digámoslo, totalmente contrarios que conviven en una sola experiencia de una persona, eso de alguna manera son pecados, ¿sí me entiendes? Para el otro lado, los que están a este lado, resguardados por la policía y por los organismos de seguridad y demás, entonces por eso la redención sí es una palabra interesante, porque se puede dar de muchas maneras, ¿cierto? Pero frente a la cámara, en ese lugar de lo público que es la cámara, porque se supone que la película va a ser pública, y entonces ese ojo es un ojo no solo objetivo, sino público. Entonces, ahí hay una redención, hay una redención propia, no porque el que esté detrás de la cámara lo acepte, obviamente está totalmente abierto a la otra persona, totalmente desprejuiciado, se ha quitado todo tipo de prejuicios, obviamente, pero la otra persona muchas veces está diciendo unas cosas y que sobre todo que están diciendo no solamente unos pecados, sino también de dónde vienen esos pecados y sobre todo que esos pecados están siendo acompañados por una vida que ha sido vivida a plenitud a pesar de estar en el pecado, ¿sí me entiendes? Entonces eso es lo que la cámara entiende que no solamente una persona es culpable, sino que está en un resultado de un abandono, pero está al mismo tiempo mostrando cómo ha sobrevivido a ese abandono, cómo está mostrándonos su tarea más profunda, que es sobrevivir y estar vivo, porque él tiene todas las promesas de la vida y todo lo que sus papás le dieron y sus abuelos, es sobrevivir, es persistir en la vida de lo que él es. Entonces esas dos cosas, de alguna manera es como una redención, ¿sí me entiendes? Pues a mí no me molesta esa palabra porque se indica no para el otro, para él mismo darse cuenta que él ha sido fruto de unas casualidades, de unas causas y que lo que está manifestando es su alegría de estar allí. No, de acuerdo y hay que traer a cuento la cadena de afectos que fue uno de los ejes fundamentales de construcción de la vendedora de rosas. Pero, por ejemplo, ahora lo mencionabas, la inconsciencia. Cuando los niños se ensacolan, cuando empiezan a aspirar el sacol y a viajar en sus delirios del sacol, los niños de la vendedora, Mónica va tras de qué, tras los afectos, tras la mamita, tras la abuelita. Y no lo digo de mala leche con ustedes, lo digo de verdad porque lo siento y lo creo. La gran redención de Mónica es cuando muere y se va a encontrar con su abuela, a la que se había encontrado en esa estatua en la Iguaná todo el tiempo, permanentemente, que yo no sé, siempre te lo había querido preguntar y lo hago en público, Víctor. Yo veo esa imagen y me retrotraigo inmediatamente a la imagen de Bajo el cielo antioqueño, cuando la protagonista está mirando también la estatua de la Virgen. Cosas del destino, cosas fortuitas, pero como un cine antioqueño hecho bajo el cielo antioqueño, se toca con 80 o 60 años de distancia, que eso es muy hermoso. Pero eso es, esa redención es a la que me refiero poéticamente. Pero no, claro, y mira, Diego, qué interesante lo que decís, porque estás diciendo que la redención es, en el caso de las niñas de la calle, de la vendedora de rosas, la redención es volver a conectarse con esas cadenas de afecto. Así de sencillo. Exacto. Mm. Exacto. Muy bien. Exacto. Como esto creo que es una cadena de afecto también. Sí. Con ustedes sí, con ustedes, claro que sí. Total. Sí, tenemos que volver a las cadenas de afecto, a la comunidad. Yo creo que ese es el... Muy interesante, aprende uno mucho de estas conversaciones. Creo que no tomar nota ahora. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hoy nos sentimos menos solos. Completamente de acuerdo. Bueno. Estela, muchas gracias. Un abrazo italiano. Víctor, una de las cosas que más me gusta, de las muchas que me gusta, es cuando Víctor lo saluda a uno y le dice, ¿qué hubo, hermano? Porque uno se siente
hermanado. en esta- Hermanado. Un abrazo, hermano. Bueno, hermanito. Estela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todo lo que hacemos juntos. Gracias. Ya, terminamos.